Hoy vamos a continuar con fuerzas intermoleculares y su relación con las propiedades físicas. Bueno, vamos a ver puntos de ebullición, puntos de fusión y solubilidad. Dijimos que las moleculares se clasificaban en fuerzas de Van der Waals, que eran debido a movimiento de los electrones en torno a los núcleos, originaban en algún momento, por más que el momento dipolar de la molécula sea nulo, entonces se originan momentos dipolares o dipolos instantáneos. Porque hay que tener en cuenta que los electrones están en constante movimiento y hay núcleos cargados positivamente. Entonces, se forman dipolos instantáneos. Estos dipolos instantáneos originan en moléculas vecinas que pueden estar por arriba, por abajo, hacia los costados, o sea, moléculas que están en contacto, ¿no? Se originan dipolos inducidos. Entonces, en todas esas moléculas va a haber dipolos instantáneos y también dipolos inducidos. El resultado es una atracción electrostática entre los dipolos inducidos de cargas opuestas. Entonces, vamos a ver el caso de los alcanos. Las fuerzas de Van der Waals son mayores cuando mayor la cantidad de electrones. Entonces, ¿qué les parece? Una molécula de peso molecular mayor, peso molecular quiere decir mayor cantidad de protones, por lo tanto mayor cantidad de electrones. Entonces, a mayor peso molecular, mayor cantidad de electrones, y por lo tanto van a haber mayor cantidad de dipolos instantáneos, dipolos inducidos, o sea, mayor fuerza de Van der Waals. O sea, a mayor peso molecular, mayor cantidad de electrones. No se está viendo. Entonces hay mayor posibilidad de esos dipolos. Entonces mayor fuerza de Van der Waals. Bueno, como la fuerza... Profesora. Depende de la superficie de contacto, porque se produce únicamente cuando están en contacto. Entonces, a mayor superficie de contacto, mayor fuerza de Van der Waals. Profesora. Mayor fuerza de Van der Waals. Van der, es decir, mayor. Waals. Ahora, suponga que en una molécula, por ejemplo, que tenga 5 carbonos, así, 5 carbonos, que tenga solamente átomos de hidrógeno, entonces esta molécula te dice que los electrones están más sueltos, o sea, porque estos carbonos no se atraen muy poco, o sea, muy pocos electronegativos. Entonces, los electrones están más sueltos presentan mayor polarizabilidad. Entonces, la polarizabilidad, ¿qué es? Esto está en el PowerPoint. La polarizabilidad en una molécula o en un átomo es la capacidad que tiene de poder distorsionar su nube electrónica. ¿Ven? Acá, electrones en torno al carbono, en torno al hidrógeno, o sea, en toda la molécula hay una nube electrónica. Le podemos representar así, una nube. Entonces esta va a tener una varilla, ¿no es cierto? Entonces las nubes electrónicas se pueden distorsionar o deformar fácilmente en presencia de un campo eléctrico externo o una diferencia potencial, o también debido a lo que yo les dije a las fluctuaciones, o sea, los dipolos instantáneos debido al movimiento de los electrones, se forman dipolos instantáneos, o sea, en un lugar particular se forma un dipolo negativo y un dipolo positivo, pero aparece y desaparece, o sea, son instantáneos, que duran una fracción de segundo. ¿Está? Esos son los dipolos instantáneos.
Y también hay dipolos inducidos en la molécula, porque una molécula vecina, ¿no es cierto?, le induce un momento dipolar en la zona en que se encuentra en contacto. Por ejemplo, en esta zona tenemos delta menos, delta más. ¿Sí? Esta puede ser un dipolo inducido por otra molécula vecina. Entonces, ¿qué es la polarizabilidad? Es la capacidad que tiene la molécula o un átomo de formar su nube electrónica. ¿Sí? Entonces, acá la polarizabilidad va a ser mayor que en el caso de que haya, en lugar de flúor, en lugar de hidrógeno haya flúor. O sea, flúor, o sea, en todos los lugares donde haya hidrógeno, entonces vamos a colocar flúor. Flúor. Y acá ponemos flúor 3, o sea, flúor y flúor, ¿no es cierto? En lugar de flúor 3 ponemos desarrollado. Entonces, esta molécula no va a ser polarizable. ¿Por qué? Porque los electrones de todos los enlaces van a ser fuertemente atraídos por los átomos de flúor. ¿Sí? Entonces se atrae fuertemente y acá también. Entonces los no están sueltos, como les dije, en el pentano sí. Entonces estos es una molécula no polarizable. Polarizable. ¿Ah? Entonces, ¿qué les parece? Menor fuerza de Van der Waals. Entonces, cuando más sueltos están los electrones, o sea, más polarizables son, entonces se forman más fácilmente los dipolos instantáneos y los dipolos inducidos. ¿Está? Entonces, bueno, vamos a dibujar para el N-pentano fuerza igual. Vamos a hacer un dibujito entonces. En realidad, la cadena se encuentra así, ¿no es cierto? En forma de zigzag, porque la hibridación es SP3. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Acá hidrógeno, hidrógeno. Y acá es CH3. ¿Sí? Entonces podemos hacer así, la nube, ¿no es cierto? Así, una nube. Entonces vamos a hacer una molécula vecina idéntica, CH3, en las moléculas vecinas. Entonces lo colocamos que estén en contacto, bastante en contacto. Entonces parecía otra molécula, entonces CH3, carbono, carbono, carbono y carbono. ¿Está? Entonces acá le ponemos igual, CH2, acá HH, CH y acá CH3. ¿Eh? Entonces, a nivel superficial se producen las fuerzas Van der Waals, no la parte interna, donde están los carbonos, ¿no? La parte interna, o sea, donde están ubicados los átomos externos, o sea, a nivel superficial, ahí están los dipolos instantáneos, dipolos inducidos. Entonces, si suponga que acá tenemos un dipolo así, se produce en un momento dado en esa región, que aparece y desaparece rápidamente. Entonces, en la molécula vecina, si acá tenemos delta menos, acá no va a estar el delta menos, sino ahí va a tener el delta más, o sea, la crucecita sería. ¿Está? Entonces, delta menos, delta más en la molécula vecina. ¿Ven? Entonces, este aparece y aparece acá y desaparece, aparece en otra parte. ¿No? En otra parte así, yo siempre hago. Entonces tienen que saber si acá es delta menos, delta más, entonces la molécula vecina se va a producir delta menos, delta más. Entonces, ¿el resultado cuál es? Como esto, cuando mayor cantidad de electrones, ¿no? Entonces va a haber más de esto, ¿no? De estos momentos bipolares instantáneos también inducidos. Entonces se llama
tiene inducido momento dipolo. Estos son dipolos inducidos, dipolo inducido, dipolo inducido, dipolo inducido. Entonces, ahí eso se llama fuerzas de Van der Waals. Entonces ustedes pues pueden mostrar así las fuerzas, ¿no es cierto? Porque acuérdense que pueden aparecer acá, ¿no es cierto? Pueden aparecer en la parte superior, en el otro lado, y entonces le afecta a las moléculas que se encuentran en ese lugar. O sea, si están acá, va a aparecer acá. Delta menos, delta más, delta menos, delta más. ¿Sí? Bueno, entonces, dijimos, a mayor peso molecular, mayor cantidad de neutrones, entonces mayor fuerza de Van der Waals. Entonces, depende de la superficie de contacto. Ahora, si nosotros tenemos, si comparamos el N-pentano con el NEO, ¿cuál tiene mayor superficie de contacto? Entonces, va a tener mayor superficie de contacto el que es más alargado, porque el neopentano tiene forma esférica. En la forma semiesférica, entonces va a tener un punto de contacto con la otra de la misma, ¿no es cierto? Acá en la zona de contacto, uno solo, porque es semiesférica. ¿Ven? Entonces, un punto de soporte. Entonces, ¿dónde va a ser? Se necesitará más energía para vencer esas fuerzas de Van der Waals, acá o acá. Acá, ¿no es cierto? Porque la molécula larga, mayor fuerza de Van der Waals, se necesita más energía. Entonces, esta molécula va a presentar mayor punto de ebullición que esta que tiene menor superficie de contacto, ¿sí? Bueno, entonces acá ustedes pueden mostrar que si se origina un dipolo así, de vida corta, acá se va a originar un dipolo sentido contrario, ¿sí? ¿No? Entonces, delta más, delta menos, delta más, delta menos. Entonces hay muy pocas las fuerzas de Van der Waals. Bueno, ahora vamos a ver el punto de fusión, ¿sí? Entonces, punto de fusión. O sea que para puntos de ebullición son importantes en la superficie de contacto. Eso es para punto de ebullición. Entonces, superficie de contacto. ¿No? Entonces, si tenemos dos moléculas son de igual o similar peso molecular, o sea, igual o similar cantidad de electrones, entonces depende de la superficie de contacto. Eso es punto de ebullición, ¿sí? Bueno, entonces ya dijimos por qué. ¿Tá? Ahora vamos a ver fusión. Punto de fusión para cuando se encuentra para el estado sólido, o sea, en estado cristalino, las moléculas se encuentran formando una red cristalina. Entonces, cuando acá no solamente depende las fuerzas de Van der Waals, ¿no es cierto?, son mayores a mayor peso molecular. Entonces, primero eso, ¿no es cierto?, que el punto de fusión va a ser mayor a mayor peso molecular, porque mayores son las fuerzas Van der Waals. Entonces, las fuerzas Van der Waals son mayores a mayor peso molecular. Eso es para punto de fusión, igual que en punto de ebullición. ¿Entienden? Ahora, ¿qué pasa para igual o similar peso molecular? En el punto de ebullición dependía de la superficie de contacto. Acá menor superficie de contacto, menor punto de ebullición. En cambio, el punto de fusión es todo lo contrario. Entonces, para punto de fusión A igual o similar peso molecular o masa molecular, entonces el punto de fusión depende de la simetría. Depende entonces de la simetría de la molécula.
Entonces, al ser simétricas, son más compactas, se dice. O sea que, porque cuando se forma la red cristalina, se acomodan mejor en la red cristalina, sin dejar espacios vacíos. O sea, se dice que las moléculas, al ser más compactas, más simétricas, encajan mejor o se empaquetan mejor, más estrechamente apretadas, una sobre otra, una al lado de otra, sin dejar espacios vacíos. Entonces, eso ahí aumenta el punto de fusión, ¿no? Entonces, las moléculas van a estar muy estrechamente en contacto, están muy cercanas entre sí. Entonces, hay moléculas que presentan solo fuerzas de Van der Waals, hasta ahora. Entonces, ¿cuál tendrá mayor punto de fusión? Esta, cuando acá le colocamos metilo, y ustedes se imaginan que en el espacio, como el carbono presenta hibridación sp3, entonces los hidrógenos estarán los vértices de un tetraedro. Acá, hibridación sp3, entonces todos estos metilos van a estar en los vértices de un tetraedro. Entonces todo esto va a presentar una nube de densidad electrónica. ¿Está? Entonces, estas moléculas, cuando se colocan en el retículo cristalino, van a aparecer como si fueran pelotitas que ustedes acomodan. Por ejemplo, así, una pelotita, otra al lado, y acá sería otra pelotita acá, sin dejar ningún espacio vacío, ¿sí? Entonces, todas las pelotitas tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, así bien estrechamente apretada, entonces en el cristal, eso hace que el punto de fusión va a ser mayor. Entonces, mayor punto de fusión. Eso entonces, A similar o igual, peso molecular o masa molecular. Entonces va a estar estrechamente apretada. En el retículo cristalino se necesita más energía para separar o vencer las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? En cambio, en esta, las moléculas se van a dejar espacios vacíos, porque no tienen las características de las otras, ¿no es cierto? Las simetrías que son más compactas. Estas van a estar así, H3, acá, como le mostré, dos hidrógenos, y acá CH3. ¿Cuántos carbonos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, entonces no se van a empaquetar tan bien como las otras que son más simétricas y más compactas, cuando tienen la forma de esférica. ¿No? Entonces, bueno, ahora en la bibliografía van a encontrar, cuando van a los alcanos, los que tienen número par, entonces acá por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tienen mayores puntos de fusión que otro alcano de similar peso molecular, 1, 2, 3, 4, 5. Esta tiene 6, número par, y esta 5 termina hacia abajo, ¿no es cierto? O sea, metilo acá y acá metilo. Entonces acá tenemos hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Ves? Entonces, el número impar de átomos de carbono. Bueno, entonces, ustedes van a pensar que esta es más simétrica, pero no, esta presenta mayor fusión porque tiene mayor simetría, esta molécula. Y es porque hay que pensar qué ocurre cuando otras moléculas se ubican al lado. Entonces, los de número par van a estar así, ¿no es cierto? Acá van a ser H3, cuando viene otra molécula, vamos a tener que es muy probable que esté alejado el extremo, el CH3 con este están alejados, así, ¿no es cierto? En cambio, en este caso, se pueden juntar este extremo CH3 con otro, con otro CH3 así, entonces acá hay repulsiones electrónicas entre estos dos extremos,
entonces se separan un poco, se separan para evitar las repulsiones electrónicas y dejan espacios vacíos. Y estas no, las de número par se puede acomodar mejor, ¿sí? Porque están más alejadas, se ubican de tal manera que estén más alejados los metilos, pero encajando bien en el cristal, el retículo cristalino, ¿no? O sea, eso es el caso de los alcanos, similar peso molecular para puntos de fusión, estamos hablando. Ahora vamos a ver el caso de los alcoholes. Los alcoholes primario, secundario y terciario. Bueno, un alcohol primario, por ejemplo, cuando tenemos 4 carbonos, y acá en el extremo tendremos un oxidrilo. Es un alcohol primario. Un alcohol secundario. Entonces ponemos los oxidrilos en un carbono secundario. ¿Tá? Acuérdense que era el carbono secundario. Era un carbono que está unido a 2 carbonos. Entonces ponemos así. Acá ponemos un hidrógeno, CH2 y acá CH3. Entonces, ¿cuál de los dos va a presentar mayores fuerzas de Van der Waals, por ejemplo? Entonces, el que presenta acá, este oxidrilo hace que la molécula tenga dipolo-dipolo, y ya vamos a ver dipuente de hidrógeno, porque la molécula es polar y tiene la característica de forma puente de hidrógeno. Pero el puente de hidrógeno y el dipolo-dipolo permanente van a ser iguales en los dos. Entonces, lo que difiere es las fuerzas de Van der Waals, porque difiere la superficie de contacto. En la parte no polar sería la parte de hidrocarburos. Y esta parte, todo esto engloba a las fuerzas de Van der Waals. En cambio acá esto tiene estas formas. ¿Dónde es mayor la superficie de contacto? Acá. Entonces, asimilar fuerzas intermoleculares. O sea, este puente de hidrógeno que vamos a ver, y también dipolo-dipolo permanente. Entonces, asimilar otro tipo de fuerza, entonces, depende de las fuerzas solamente de Van der Waals, depende de la forma de la molécula, ¿sí? Entonces ahí va a variar de acuerdo a la superficie de contacto y va a variar entonces. Entonces el punto de fusión va a ser mayor, ¿dónde? A ver, en este, porque es mayor empaquetamiento, ¿no? Mejor el empaquetamiento porque es más compacta la molécula cuando se imaginan ustedes en el espacio tridimensional, la nube electrónica. Ahora, ¿qué les parece esta molécula? Un carbono, un alcohol terciario. Ese tiene forma semiesférica, igual que el neopentano. Entonces acá, ustedes tienen que imaginarse igual que el neopentano. Este formará puente de hidrógeno con el oxidrilo, y acá vamos a ver la forma real que tienen cada uno, porque la dirección es tetraédrica. Entonces esto así, y acá esto está en contacto, ¿no es cierto?, para que se produzcan las fuerzas Van der Waals. Entonces, la superficie de contacto es un puntito, ¿no? El contacto es. Entonces acá, menor fuerza Van der Waals, menor superficie de contacto. Esto es válido para punto de ebullición. Y en cambio, para punto de fusión, hay que pensar en las formas, en la geometría. Esta es más simétrica que esta más que esta. Entonces, esta más simétrica de todo, entonces va a empaquetar mejor en el retículo cristalino, ¿sí? Eso sería para punto de fusión. Entonces, aldehído, dijimos que teníamos el etanal.
el etanal. Entonces tenemos que el momento dipolar va al extremo positivo al extremo negativo, ¿no es cierto? Así, momento dipolar. Aquí la divido ese momento dipolar alto. En los aldehídos va de 2,3 a 2,7. ¿No? 2,7. En la acetona llegas hasta 2,9. La acetona es mayor. Bueno, aquí es debido a la resonancia, al efecto inductivo del oxígeno debido a la diferencia de electronegatividad. Ya le mostré, ¿cierto? Entonces, todo eso es el momento dipolar alto. Entonces, a mayor momento dipolar, mayores son las fuerzas dipolo-dipolo. Se llama dipolo-dipolo permanente. ¿Ah? Entonces dibujan el dipolo-dipolo permanente. Tenemos delta menos, delta más, delta más, delta menos. ¿Sí? A menos delta más. Eso sería para el aldehído y también para acetonas. ¿Entienden? Bueno, ahora vamos a ver, ¿hay puente de hidrógeno? ¿Hay o no hay? No hay. No hay puente de hidrógeno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hay átomos de hidrógeno unidos a un oxígeno, como sería el caso de los alcoholes. O sea, hidrógeno y oxígeno no hay. ¿Ya? Entonces, si hubiera, sí, pero acá no. Entonces, acá lo más importante son dipolo-dipolo, porque las fuerzas de igual son muy débiles, porque tiene 2 carbonos. Las fuerzas de igual son más importantes a partir de 4 en adelante. Ahora, ¿cuál es? Para asimilar peso molecular, ¿cuál tiene mayor punto de ebullición? ¿Un aldehído o un alcohol? Este es un aldehído. Dijimos que acá hay dipolo-dipolo nomás y fuerza de Van der Waals. Y después, en cambio, un alcohol, vamos a tener así, H2, de similar, porque tenemos 2 carbonos, oxígeno y hidrógeno, entonces son similar peso molecular. Entonces este va a ser mayor, porque acá tiene que demostrar que los dos tienen dipolo-dipolo, pero este presenta puente de hidrógeno. Entonces muestran el hidrógeno unido al oxígeno se une al par de electrones del oxígeno de otras moléculas de alcohol. Acá tenemos el hidrógeno, CH2, CH3. Bueno, entonces este presenta mayor punto de ebullición. ¿Sí? Con respecto al punto de fusión, también, ¿por qué? Porque acá no vamos a hablar de asimetría, ¿no es cierto? Sino que puede ser que tenga mayor simetría porque es plana la molécula. ¿Sí? Es plana porque tiene versión SP2, acá SP3. En cambio acá SP3, 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 pero esta que presenta puente de hidrógeno, entonces, y este no. Entonces este va a tener mayor punto de fusión. O sea que, para este caso, entonces, es importante la fuerza, la intensidad de la fuerza. Entonces, si tenemos una molécula así, tenemos un benceno, y acá tenemos un metilo, este es el tolueno, y acá le ponemos un nitro, y comparamos con otra molécula del mismo, pero la ubicación de los grupos es diferente. Acá hay un doble enlace. Vamos a suponer que el nitro esté en esta posición. Entonces, cuando están ubicadas así, en esta posición, esto se llama posición para. Cuando están separados, bien en forma opuesta. Cambia acá, que están separados por 3 carbonos,
este grupo metilo con el nitro está separado por 3 carbonos, 1, 2, 3, entonces se llama meta. O sea, para nitrotolueno. Este es meta-nitrotolueno, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿cuál presenta mayor punto de fusión? Entonces, a igual peso molecular, ¿sí? Acá, cuando las moléculas presentan solo fuerzas de Van der Waals, porque no hay ni un hidrógeno ni un oxígeno, ¿sí? Entonces, hay solo Van der Waals. Entonces, el punto de fusión depende en ese caso de la simetría. Entonces yo noto acá la mayor simetría, ¿sí? Esta mayor simetría que esta. Entonces este mayor punto de fusión. ¿Mm? Menor porque tiene menor simetría. Se empaqueta menos. Esta se empaqueta mejor en el retículo. Acuérdense que este carbono de ligación es CP2, 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 entonces el seno es plano. El nitro tiene el nitrógeno, el oxígeno, acá carga positiva, acá carga negativa. Esta es SP2, SP2, SP2 debido a la resonancia. Entonces, toda esta parte es plano. Y este no, este es tetraédrico, ¿sí? Ahora, vamos a ver los ácidos carboxílicos. Un ácido carboxílico de carbono de 3 hidrógenos, por ejemplo. Bueno, ese es el ácido propanoico. En el sistema común se llama ácido propiónico. Entonces, este presenta dos fuentes de hidrógeno. Una molécula presenta dos fuentes de hidrógeno con otra molécula. En cambio, un alcohol presenta un puente de hidrógeno con otra molécula. Vamos a comparar, a ver, un alcohol. Vamos a dibujar bien entonces la geometría. Entonces acá tenemos oxidrilo y acá, ¿ven? Acá, este es, perdón, yo siempre por apurar me equivoco. Vamos a escribir el etanol, CH2, acá, oxígeno, hidrógeno. Entonces acá tenemos esto. Este es el etanol. Entonces, acá hay una posibilidad de puente de hidrógeno, pero con una molécula de alcohol. Acá con otra molécula, con otra. O sea, esta molécula forma un solo puente de hidrógeno con otro. O sea, este con, vamos a poner el oxígeno de una molécula de alcohol. ¿Ven? Una molécula de alcohol. ¿No? Este con otra molécula de alcohol, pero sería con el hidrógeno. Ese par de electrones con el hidrógeno de otra molécula de alcohol. ¿Ven? Y acá con otra. O sea, cada par de electrones con una molécula de alcohol. O sea, quiere decir que se forma un puente de hidrógeno por molécula. ¿Ven? Este con una molécula de alcohol. Y este con una molécula de alcohol. Este con una. ¿Ah? En cambio, ¿qué ocurre acá en el ácido? Tenemos dos grupos funcionales, el grupo carbonilo y el grupo alcohol, el oxidrilo. Entonces acá es puente de hidrógeno doble, porque hay dos puentes de hidrógeno con una sola molécula, con otra molécula. ¿Ves? Este par de electrones, este oxígeno con el hidrógeno del oxidrilo de la otra. Entonces dibujamos el oxidrilo y acá el hidrógeno, ¿sí? Entonces este hidrógeno con este par de electrones, ¿está? Entonces acá ponemos par de electrones y acá el hidrógeno. Este es el oxidrilo y acá el carbonilo y acá le colocamos un par de electrones.
¿sí? Acá otro electrón, ¿sí? Entonces, ¿ven el puente de hidrógeno? Y acá la cadena carbonada, o sea, CH2, CH3. ¿Sí? Entonces, entienden, esta molécula presenta con otra molécula vecina dos puentes de hidrógeno, o sea, se llama puentes de hidrógenos dobles y los dos forman lo que se llama dímero. Dímero. ¿Ven? Viene de polímero. Poli quiere decir mucho, dos moléculas. Entonces, así se encuentra este ácido en el estado sólido, estado líquido y gaseoso, los ácidos carboxílicos. Entonces, esos puentes de hidrógeno son muy fuertes. ¿Sí? Entonces, el punto de ebullición de esto va a ser mayor que un alcohol de similar peso molecular. ¿Sí? Entonces, un alcohol de similar peso molecular, con este hay que tener cuidado los pesos moleculares. ¿No? Bueno, entonces, acá no son similares, ¿no es cierto? Ustedes si calculan van a tener que aumentarle la cantidad de carbono para que sean similares los pesos moleculares. Este comparado con el ácido propanoico y este tiene carbono y uno hidrilo, y este tiene que comparar con uno de 4 carbonos. Ahí puede ser. ¿Sí? O sea, sería 1, 2, 3, 4. Entonces, el alcohol N-butílico. Y este es propanoico. Entonces, son enlaces más fuertes. Punto de ebullición mayor. Bueno, vamos a ver en compuestos como el fenol. Fenol. Este es un fenol. El fenol es cuando el oxidrilo está unido a un anillo aromático. Si el anillo aromático es un benceno, ese es fenol. Si tenemos dos oxidrilos, un polifenol. O sea, con que haya dos oxidrilos ya tenemos un polifenol. ¿Ah? Entonces, si en lugar de oxidrilos tenemos un grupo nitro, se llama nitrofenol. Pero si están vecinos uno con otro, se llama ortonitrofenol. Entonces, ese es el ortonitrofenol. ¿Ah? Entonces, el ortonitrofenol, vamos a desarrollar el nitro. ¿No? Tenemos nitro así, carga negativa. Entonces, la característica es que, como el hidrógeno se encuentra muy cerca de este oxígeno o de este, acá hay resonancia. ¿Sí? Entonces, esta carga va a estar distribuida sobre los dos oxígenos de igual manera, ¿no es cierto? Acá hay par electrones, y acá hay resonancia. Bueno, entonces hay un puente de hidrógeno con esos electrones. Están deslocalizados sobre 3 átomos, pero están distribuidos por igual sobre los dos oxígenos. La carga. Bueno, entonces un puente de hidrógeno se llama intramolecular, dentro de la misma molécula. Entonces esto es un puente de hidrógeno intramolecular. Quiero saber si se ve bien, por eso. Bueno, entonces, Sí, puente de profesora. hidrógeno intramolecular. Entonces, cuando el puente de hidrógeno intramolecular forma un anillo de 5 o 6 miembros, es importante, es más fuerte que el puente de hidrógeno intermolecular. Porque hasta ahora vimos todos los inter. O sea, inter es entre moléculas, pero cuando es dentro, este puente de hidrógeno es mucho más fuerte que los inter. O sea, puente de hidrógeno es más fuerte entonces que el puente de hidrógeno inter. Bueno, entonces, ¿cuándo sería el inter? El inter es cuando el grupo nitro se encuentra muy alejado del oxidrilo, se da en posición para, entonces ahí no se forma intramolecular, sino puente de hidrógeno intermolecular. Entonces eso afecta las propiedades físicas. ¿Por qué? Porque si están así, tienen menor simetría que cuando los oxidrilos y el litio están así, ¿no es cierto? En las posiciones 1
4. O sea, este es 1, 2, 3, 4. 1, 4. Entonces, en el 1, 4, va a ser más, va a presentar mayor simetría que el 1, 2. Entonces, ¿cuál tiene mayor puntuación? Anoten entonces, el mayor puntuación es para nitrofenol, por la simetría. ¿Mm? Entonces, el menor punto de fusión es el OR, menor punto de fusión, por la simetría. Punto de ebullición. El punto de ebullición es mayor cuando más fuertes son las fuerzas intermoleculares. Entonces, asimilar peso molecular. Entonces, tenemos acá vamos a tener puente de hidrógeno intra, y en el otro acá vamos a tener puente de hidrógeno intermolecular. Entonces dibujan este hidrógeno unido al oxígeno o al oxígeno de otro fenol, o también puede ser, o esto acá estaría el nitrio y el glicerilo y puente de hidrógeno, ¿cierto? Entre moléculas. ¿No? Ahí está. Entonces, para evitar esto que estén muy cerca, entonces se pondría al revés. O sea, en lugar de los hidrilos que está arriba, pongan el litro arriba. Entonces. Acá el litro y acá el oxidrilo. ¿Sí? Bueno, entonces muestren el puente de hidrógeno entre moléculas. Sería este hidrógeno unido al oxígeno, a los pares de electrones. ¿Sí? Este hidrógeno es muy unido. Este hidrógeno acá del oxidrilo, pero acá le dije que no. Acá no muestra, acá tiene que mostrar entonces con otras moléculas. ¿Sí? Puente de hidrógenos con otras moléculas. ¿Sí? Acá sí. O sea, por cada oxidrilo una molécula. Este par de electrones con otra molécula. El otro par de electrones con otra molécula. Así se forma una red. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿dónde están menos unidas entre sí? Cuando están menos unidas entre sí por las fuerzas intermoleculares que sean, entonces acá están en forma de monómero. O sea, están más en forma de monómero. O sea, están aislados. Hay fuerzas inter con los hidrógenos de otra molécula, pero es menor. Entonces esto no se vence fácilmente porque son más fuertes, son muy fuertes, ¿no es cierto? Forman lo que se llaman quelatos. Quelatos son anillos de 5 miembros, de 5 a 6 miembros. ¿Sí? Son muy estables, muy fuertes. Entonces eso hace que acá ya están separadas las moléculas, ¿no es cierto? En cambio acá se tiene que vencer esas fuerzas, las fuerzas que hayan acá, ¿no es cierto? Se tiene que vencer. Entonces se necesita más energía acá que acá. Ustedes ya están separados. Entonces este tiene menor punto de ebullición. ¿No? Menor punto de fusión, menor punto de ebullición, porque ya están separados, porque estos pues, son muy fuertes, hace que se estabilicen las moléculas, que no se venzan esto, y ya están separadas las moléculas. Y acá necesita mucha energía para vencer esas fuerzas llamadas puente de hidrógeno. Intermolecular. Acá se llama intermolecular y acá intra. Bueno, ahora vamos a ver. Entonces, vamos a ver una cadena larga. Acá, CH2 ponemos 7 carbones. Esto, CH2, con un enlace de cada lado, se llama grupo metileno. Entonces,
El grupo metileno, vamos a suponer que haya 7. Entonces acá hay un metilo, entonces es 8 carbonos. Acá 9, acá vamos a poner CH2, vamos a poner otros 7, son 7, 7, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Mm? Entonces, este es un ácido carboxílico que es constituyente de las grasas. Las grasas son ésteres de ácidos grasos. Ésteres, que vamos a ver cómo son. O sea, esto es un ácido graso. Los ésteres, las grasas son ésteres formados por ácido graso y con el glicerol, que es la glicerina, que es el 1,2-propanotriol. O sea, que es un carbono con un fibrilo, este otro fibrilo. Esa es la glicerina o glicerol. Este van a usar en punto de fusión. Este es un solvente, se utiliza como líquido de baño. Tiene un punto de ebullición muy alto, más de 200 grados, cerca de los 290. ¿Por qué punto de ebullición alto? Porque acá, por la puente de hidrógeno, pongo una red de puente de hidrógeno con otras moléculas del mismo. Lo mismo que acá, forma 3 puentes de hidrógeno por cada fibrilo. Entonces, hay muchas fuerzas entre sí. Entonces, este es un líquido de punto de ebullición muy alto. Bueno, entonces junto con este forma un compuesto que se llama ésteres de ácido graso y glicerol. Bueno, entonces a este compuesto se le llama ácido graso, porque es el constituyente de las grasas y aceites. Entonces ese ácido es esteárico porque tiene 7, 7, 14, 15, 16, 17, 18 carbonos. ¿Ya? Entonces tiene elevado punto de ebullición, elevado punto de fusión, porque aumentan todo por la cantidad de electrones que posee. Y este puente de hidrógeno doble que hay acá, ¿sí? Eso tiene que dibujar, ¿no es cierto? Puente de hidrógeno doble, y acá la cadena larga, 18, en total 18 carbonos, ¿sí? ¿Cuál les parece que es más importante? ¿Esta cadena acá o estos puentes de hidrógeno? Esta cadena, porque dijimos que las fuerzas de Van der Waals se hacen cada vez más importantes a partir de 4 carbonos. ¿No? Bueno, eso es importante entonces para solubilidad. Para solubilidad. Entonces vamos a borrar esto. Vamos a entrar entonces en solubilidad. ¿Qué es la solubilidad? Por ejemplo, solubilidad en agua, solubilidad en éter, en cloroformo, en benceno. Entonces, solubilidad es el entremezclado, eso está en el PowerPoint. ¿Mm? Entremezclado de partículas de soluto, partículas de solvente, partículas de soluto, partículas de solvente, por el proceso llamado solvatación. ¿Mm? ¿Qué es el proceso de solvatación? Solvatación. ¿Mm? Es un proceso por el cual las moléculas del solvente se colocan entre dos iones o entre dos moléculas del soluto y producen fuerzas de atracción entre ellos, ¿sí? Fuerzas de atracción, que son estas fuerzas que vimos, ¿no? Hay interacción entonces entre las moléculas del solvente y las dos iones o dos moléculas. Y después termina rodeándolo. Son las moléculas del solvente rodean a ya sea iones o moléculas de soluto. ¿Sí? O sea, quiere decir que separa, las moléculas de solvente logra separar a los iones de un cristal sólido, ¿sí? Y le solvata a cada ion y los separa. ¿Sí? Entonces, mientras haya agua entre ellos, entonces está disuelta, el cristal está disuelto en el agua. Si se evapora el agua, otra vez se vuelven a unir los iones entre sí
y se forman de nuevo los cristales. ¿Está? Bueno, entonces, vamos a ver. En el caso de los alcoholes, ¿sí? Los alcoholes hasta 3 carbonos son totalmente solubles en agua. ¿Por qué? Porque los alcoholes, si tenemos 3 carbonos, acá es un ácido, tenemos 3 carbonos, dibujamos el espacio tridimensional. Entonces tenemos CH3, CH2, CH2. Entonces, las fuerzas de Van der Waals, tenemos 3 carbonos para las fuerzas de Van der Waals acá. ¿Sí? En cambio acá hay fuerzas mayores. Tenemos dipolo, dipolo, ¿se acuerdan? Por el momento dipolar. Entonces ponemos delta más, colocamos todos los momentos dipolares de enlace. Entonces delta menos, delta más. Entonces tenemos los dipolos. Entonces entre las moléculas serían así. Pero hay otras fuerzas que son de mayor energía, son los puentes de hidrógeno. Entonces dibujamos. Este hidrógeno, ¿a cuál está unido? Al oxígeno. Entonces forma puente de hidrógeno. Por lo tanto, dibujamos el puente de hidrógeno. Entonces se une al oxígeno de la otra molécula. De propanol. 1, 2, 3. ¿Ven? Entonces, ese sería hidrógeno. Acá hay pares de electrones que este oxígeno formará con otra molécula. Este hidrógeno con otra molécula. Este con otra molécula, acá otra molécula. ¿Ah? Entonces, hasta 3 carbonos son más importantes, entonces, puente de hidrógeno. ¿Sí? Ahora, hablamos de solubilidad en agua. Entonces, en agua se disuelve hasta 3 carbonos en forma total. ¿Sí? Entonces no hay ninguna partícula en forma sólida en el agua. Entonces tenemos el agua, es oxígeno, hidrógeno. Entonces acá tenemos puentes de hidrógeno también. Acá también hay fuerzas de Van der Waals, pero muy débiles. Hay dipolo-dipolo, parecido a esto, y hay puentes de hidrógeno. Entonces acá, puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua de acá y acá. Vamos a buscar por lo menos uno. Entonces este hidrógeno con el oxígeno de otra molécula de agua. ¿Ven? Acá también. Este con el oxígeno de otra molécula de agua. Acá, acuérdense que hay un delta más sobre el hidrógeno por el efecto inductivo. Este oxígeno atrae los electrones de este enlace, entonces origina un delta más grande acá sobre el hidrógeno. Y acá, sobre el oxígeno, tenemos los pares de electrones y ahí se encuentran las densidades de cargas negativas. Entonces hay densidad de cargas negativas grande y acá cargas positivas, densidad grande, porque este es muy electronegativo. ¿No? Bueno, ¿cuál es la fuerza más importante en el agua? Son puentes de hidrógeno. La similitud, la semejanza tiene que ser en las fuerzas intermoleculares. ¿Sí? ¿Cuáles predominan en cada uno? Bueno, entonces, cuando tenemos 4 carbonos en el alcohol, entonces ahí depende de las fuerzas de Van der Waals. Entonces, si tenemos este alcohol que tiene forma esférica, este es un alcohol terciario, forma esférica, acá hay puente de hidrógeno. Entonces, comparamos con otra que tiene forma lineal, tenga 4 carbonos. Entonces acá ponemos el oxígeno. Por falta de espacio, entonces tenemos, acuérdense que esto, acá vamos a poner oxígeno e hidrógeno, tiene que haber un ángulo. ¿Sí? Entonces acá ponemos el par de electrones y el par de electrones.
Bueno, entonces, mostramos los puentes de hidrógeno. A ver. Entonces, puente de hidrógeno. Este hidrógeno unido a un oxígeno de la otra molécula de, sería butanol, ¿no es cierto? Este alcohol es butílico. 1, 2, 3, 4. Acá 4 carbonos. Entonces, CH3, CH2, 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 y acá falta el hidrógeno. Entonces, este hidrógeno es de esta molécula, este hidrógeno. Entonces, ponemos así, así. Entonces, acá hay puente de hidrógeno entre ellos. Entonces, ¿cuál de las dos va a ser más soluble en agua? Esta. Los dos tienen igual puente de hidrógeno. Puente de hidrógeno, y acá puente de hidrógeno con otra del mismo, ¿sí? Entonces dibujamos. Acá sería, este hidrógeno se une al oxígeno de la otra molécula del alcohol. ¿Sí? Acá los dibujitos vamos, se superponen todos. Bueno, entonces, este tiene forma esférica y acá tenemos que dibujar en forma esférica. CH3, CH3, CH3. Entonces acá, depende de las fuerzas Van der Waals. Entonces, las fuerzas de Van der Waals son débiles porque hay un punto de contacto. Entonces, cuando los puentes de hidrógeno son similares, acá hay igualito el puente de hidrógeno del alcohol, lo único es la diferencia es Van der Waals. Este tiene un punto de contacto, en cambio este tiene todo, es más alargada, entonces tiene mayor superficie de contacto. Esta molécula tiene mayor superficie de contacto. ¿Entienden? Acá. Entonces acá mostramos el puente de hidrógeno entre ellos, ¿sí? Acá, puente de hidrógeno entre ellos. Y estas son las fuerzas de Van der Waals. No sé si ven ahí. Fuerzas de Van der Waals acá. Entonces ponen flechita para allá, flechita en otro sentido, los dipolos inducidos, dipolos inducidos. ¿Sí? Entonces, acá mayor fuerza Van der Waals, entonces este va a tener mayor punto de ebullición. Y solubilidad va a depender de la energía que se necesita para ser este hidrógeno y ser rodeado, solvatado por las moléculas de agua. Acá se necesita menos energía porque hay menor contacto. ¿Ya? Entonces, menor contacto, menor fuerza Van der Waals, se necesita menor energía para vencer las fuerzas de Van der Waals, fuerzas de Van der Waals. Y separar las moléculas y ser solvatados. Y permitir ser solvatados por moléculas de agua. ¿Está? Entonces, las moléculas de agua van a formar puente de hidrógeno con los oxidrilos ahora. Estos se van a separar, entonces las moléculas de agua van a empezar a formar puente de hidrógeno con estos oxidrilos. ¿Está? Entonces, acá viene el hidrógeno de la molécula de agua, ¿sí? Este hidrógeno con el oxígeno de las moléculas de agua, este oxígeno con el hidrógeno de las moléculas de agua, y así sucesivamente. Acá pares electrónicos. Y acá se necesita mucha energía, más energía para vencer las fuerzas Van der Waals y ser solvatado. Entonces, el alcohol N-butílico tiene una solubilidad parcial en agua, de 7,9 a 8 gramos por ciento. O sea, gramos de alcohol N-butílico por 100 gramos de agua. Como la densidad del agua es 1, podemos decir por 100 mililitros de agua. Esta es la solubilidad infinita, quiere decir que se disuelve en todas las proporciones. ¿Sí? O sea, cuando no hay ninguna solubilidad parcial, se disuelve en todas las proporciones, eso se llama ser uno con otro. O sea, el soluto miscible con el solvente.
Bueno, si tenemos el benceno tiene dirección sp2, sp2, la molécula es plana, ¿cierto? Agregamos un oxidrilo, tenemos fenol. Fenol es un oxidrilo unido a un anillo aromático, o sea que arilo, el grupo arilo con el oxidrilo es un fenol, ¿sí? Bueno, el fenol también es muy poco soluble, 7,9 gramos por ciento, casi parecido al N-butílico. Y eso en agua. Y si se calienta es más soluble, porque se vibran las moléculas cuando aumenta la temperatura, ¿no es cierto? Y bueno, entonces llega un momento que la solubilidad hicimos 7,9 gramos por 100 mililitros de agua. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las fuerzas acá? Acá vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Quiere decir que son más importantes las fuerzas de Van der Waals. ¿Por qué? Porque la molécula es plana, hay mucha superficie de contacto. ¿Por qué es plana? Porque los carbonos tienen dirección sp2. Este oxígeno está en el mismo plano que los carbonos, ¿sí? Y el hidrógeno también. Entonces todo plano. Y acá forma puentes de hidrógeno entre sí. Entonces cuando se vence esa fuerza, esos puentes de hidrógeno entre sí, se logra separar, entonces formará puente de hidrógeno con el agua. ¿Sí? ¿No es cierto? Pero la solubilidad Profesora, es baja. ¿Por qué? Porque hay 6 carbonos y las fuerzas Van der Waals predominan. ¿Ah? Eso es lo que ocurre. Entonces, fuerzas Van der Waals, a partir de 4 carbonos ya se hacen importantes las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver los ácidos grasos. Un ácido graso de cadena larga. Bueno, acá, ¿cuál es más? ¿En qué es más soluble? En el éter. Entonces, cuando acá las fuerzas más importantes pueden tener hidrógeno, entonces cuando las fuerzas más importantes son similares, eso se disuelve. Entonces, ¿cuál es más soluble? ¿En éter o en el agua? Entonces, el agua ya saben ustedes. En agua va a ser insoluble. ¿Por qué? Porque hay más de 4 carbonos. Entonces son más importantes las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Entonces acá le ponen una molécula vecina. Bueno, estas moléculas entre sí, acuérdense que están unidas por puentes de hidrógeno dobles. ¿Sí? Acá vienen oxígeno, hidrógeno, carbono, carbonilo. Y acá toda la cadena, ¿no es cierto? 18 carbonos en total. Entonces, entonces acá tiene que poner forma de varilla todo hasta acá, y acá como que están en contacto, ¿no es cierto? La superficie, porque las fuerzas de Van der Waals son importantes, se producen en la superficie de las moléculas. Entonces acá hay moléculas de Van der Waals en distintas partes que aparece y desaparece debido a los dipolos inducidos. Entonces estos son muy diferentes a las fuerzas que hay en el agua. En el agua hay solo puentes, y son más importantes los puentes de hidrógeno. Entonces pone así. Entonces hay puente de hidrógeno. ¿Sí? Acá son más importantes los puentes de hidrógeno. En cambio acá son más importantes las fuerzas de Van der Waals. ¿Ah? Listo. Entonces, para que se produzca la solubilidad de un soluto de un disolvente,
se deben generar las nuevas fuerzas soluto-solvente deben ser iguales o superiores a solvente-solvente o soluto y soluto-soluto. Entre soluto-soluto son fuerzas de Van der Waals. Solvente-solvente son puentes de hidrógeno. Entonces estas son mucho más fuertes. Las nuevas fuerzas serían fuerza Van der Waals con puente de hidrógeno. Y esas son muy débiles, ¿no es cierto? Entonces no se disuelven. ¿Entienden? O sea que para que se disuelva un soluto en un disolvente, las nuevas fuerzas de interacción soluto-solvente deben ser de igual energía o superior energía a la de soluto-soluto y solvente-solvente. Entonces acá, a partir de 4 carbonos, son importantes fuerzas de Van der Waals. Y acá tenemos 18 carbonos, ¿sí? Entonces estos son más importantes que los puentes de hidrógeno que podrían formar acá oxígeno unido al hidrógeno de las moléculas de agua. ¿Ven? Oxígeno, hidrógeno, hidrógeno. Van a formar acá, pero estas fuentes de hidrógeno no son suficientes para separar toda la cadena carbonal. No se vencen esas fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Bueno, entonces, en el agua no se disuelve. Vamos a ver en el éter. ¿Cuál es la estructura del éter? Entonces, vemos el éter. El éter es el éter etílico, porque tiene un etilo de un lado, un oxígeno y un etilo del otro lado. Por eso se llama éter, porque es muy común en el laboratorio como solvente de los compuestos no polares, o que tengan fuerzas similares al éter. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas en el éter? ¿Por qué se disuelve en el éter? Bueno, entonces, miramos que tiene 4 carbonos, igual que el N-alcohol, N-butílico, o sea, de cadena larga, 4 carbonos. Entonces, la solubilidad es de 7,9 gramos por ciento aproximadamente en el éter, en agua. Entonces, eso es debido a las fuerzas de Van der Waals. O sea, entonces dibujamos, hacemos otro dibujito, pero bien pegadito, ¿no es cierto? Que están en contacto íntimo en la superficie. Ay, me salió feo. Bueno, entonces acá, así. Entonces acá viene el oxígeno, acá CH2, CH3, CH2 y CH3. Entonces esto es para dibujar las fuerzas de Van der Waals. Se forma un dipolo de vida corta debido al movimiento de los electrones alrededor de los núcleos. Entonces, en la molécula de vecina, donde están en contacto en la parte superficial, entonces se produce un dipolo de sentido opuesto, que aparece y desaparece porque son instantáneos, son temporales. Aparece en un lugar, después aparece en otro, así, dipolo inducido. Hay que tener en cuenta que esto está rodeado por moléculas abajo, arriba, al costado, el otro costado. ¿Sí? Entonces, el resultado es atracciones, los efectos de entre sí, por fuerzas de atracción. Entonces, la solubilidad, esta pequeña solubilidad, es debido a fuente de hidrógeno con el agua. ¿Sí? Entonces, las moléculas entre sí tienen fuente de hidrógeno. Entonces, entre sí no tiene fuente de hidrógeno. Ya no presentan entre sí. ¿No? Presenta fuente de hidrógeno. Entre sí, o sea, entre las moléculas del mismo compuesto. ¿Ah? En cambio, en el agua hay fuente de hidrógeno y acá no. Entonces no se disuelven entre sí, porque en el agua predomina fuente de hidrógeno y acá ¿cuál predomina? ¿Fuerza de Van der Waals? ¿Cuál es la otra? ¿Fuente de hidrógeno? No. El dipolo-dipolo. ¿Tá? Entonces acá hay fuerza de Van der Waals y también dipolo-dipolo. Entonces para representar dipolo-dipolo, ¿cómo hacemos? O sea, el dipolo sería delta menos, delta más, se une con el delta menos, delta más.
así, ¿no es cierto?, por fuerza de atracción electrostática, que son dipolos permanentes. Entonces lo único que tienen que hacer es mostrar los momentos dipolares de la molécula, momento dipolar total. Entonces hacemos en otro dibujo, entonces hacemos los momentos dipolares de enlace. Entonces ponemos H2 bien clarito acá, y ahí representamos momentos dipolares de enlace. Entonces, este oxígeno, al ser más electronegativo que el carbono, atrae estos electrones de enlace, ¿sí? Queda delta más acá, y acá delta menos. Entonces, luego, estos electrones van hacia este carbono que tiene delta más, queda delta más en este. Entonces, este desaparece. A su vez, estos pares de electrones generan dipolos. Entonces, queda delta menos, ¿sí? Entonces tenemos delta menos con este dipolo y delta menos acá, ¿sí? Y acá, del otro lado, lo mismo, ¿no es cierto? Se genera este oxígeno más negativo que este es CP3, pero el oxígeno más negativo que el carbono. Entonces van los electrones hacia allá, acá queda delta más. Entonces estos electrones más hacia allá y queda delta más. Este desaparece. Bueno, el centro de carga positiva queda entre los dos metilos y el centro de carga negativa sobre los electrones. Entonces se origina un momento dipolar en este sentido. Así. ¿Sí? Entonces, delta menos sería acá y acá delta más. Entonces es el momento dipolar. Y en este ocurre lo mismo. Delta menos y acá delta más. Entonces se forma un dipolo. ¿Cómo se llama? Este dipolo y este dipolo. ¿Sí? Se llama fuerzas dipolo permanente. Entonces, ese momento dipolar es bajo en los éteres. Es 1,2, ¿ven? 1,2 o 1,3. Esto se considera bajo. Entonces, al ser momento dipolar bajo, estos dipolos son débiles. Comparado con los aldehídos, que tienen momento dipolar 2,2, 2,7, las cetonas llegan de 2,7 a 2,9, entonces es debido a esos momentos dipolares altos de aldehído y cetona, hace que las fuerzas dipolo-dipolo sean más fuertes. ¿Sí? Y acá estos son débiles. Entonces acá predominan fuerzas van der Waals. Entonces, el éter, como predominan las fuerzas van der Waals, va a disolver más los compuestos no polares como los hidrocarburos, ¿sí? Los ácidos grasos de cadena larga, de más de 4 carbonos, al benceno, que es un líquido que es no polar, o sea, ahí son las fuerzas van der Waals. Entonces, cuando el momento dipolar es bajo, 1,2, 1,1, entonces las fuerzas más importantes son las de van der Waals. Y ahí se solubiliza. ¿Por qué? Porque las fuerzas más importantes son las de van der Waals, predominan acá. ¿Sí? Entonces, esa parte no polar de las geografías es esa parte polar, el extremo polar. Entonces, esta es la parte que tiene afinidad por el agua, ¿sí? Porque hay uniones de hidrógeno con el agua, ¿cierto? Y esta tiene afinidades cuando se juntan entre sí, ¿no es cierto? Entre ellas, esta parte acá, tienden a unirse entre sí y forman las micelas en el agua. Las micelas tienen forma esférica, donde todas estas cadenas están en el centro y los grupos extrapolares están en la parte externa. Entonces, la parte externa de la micela que tiene forma como esférica, ¿sí? ¿No es cierto? Se tiene que imaginar las micelas de esto en la superficie de las moléculas están cuando hay mucha cantidad de esto, ¿no es cierto? Forman dos fases en el agua. Estos tienen los aceites, estos que tienen mucha cantidad de carbono, tienen baja densidad, más bajo que el agua, entonces flotan en el agua. O sea, el agua tiene una densidad de 1, ¿sí?
En cambio este tiene menor. Entonces flota en el agua. Cuando hay mucha cantidad se nota la diferencia. Cuando hay pocas cantidades, forman esferistas. O sea, pelotitas, ¿sí? En todas las moléculas de agua eso se llama emulsiones. Entonces, esas pelotitas son las micelas, ¿sí? Entonces, eso hace que disminuya la tensión superficial del agua, la presencia de todas pelotitas, ¿sí? Entonces, y eso es importante para la solubilidad de los jabones, por ejemplo, que están formados por cadenas largas, y los jabones tienen una parte polar de carboxilo, en forma de sales, en un extremo tiene el carboxilo en forma de sal con sodio. ¿Sí? Eso van a ver en acidez basicidad. Un ácido carboxilo con hidróxido de sodio como una sal. ¿Tá? Entonces esos son los jabones. Bueno, de esa parte entonces van es importante que usted sepa, pero muy capaz que van a ver eso en biológica. ¿Sí? Bueno, entonces ahora lo que tienen que saber acá es un ácido de cadena larga, muy larga, más de 4 carbonos, se disuelve en solventes que tienen, donde predominan las fuerzas de Van der Waals. Entonces, en un éster se va a disolver, porque vamos a dibujar un éster. Por ejemplo, si tenemos 2 carbonos así, y este grupo oxidrilo, este es un ácido carboxilo, porque es que tenemos el grupo ácido, tenemos 2 carbonos, entonces se llama ácido etanoico. ¿Ven? Este es el grupo carboxilo. Entonces ácido etanoico, pero también se llama ácido acético. Ácido acético se encuentra en el vinagre. En la producción del 5%, alrededor del 5% de ácido acético en el vinagre. Entonces, tenemos el ácido acético y si en lugar de oxidrilo le ponemos un alcóxido, el alcóxido es proveniente de un alcohol. Si el alcohol, como en este caso el metanol, se va, en una reacción se va al hidrógeno y deja su electrón, este es el electrón del oxígeno. Si se va como protón, queda el metóxido. Entonces es un alcóxido. En este caso es metóxido. Entonces, si sacamos el oxidrilo y le colocamos el metóxido, o sea, este es el enlace libre. Agregamos el oxígeno, el CH3. Bueno, el ácido se transforma en un éster, que es acetato, pero ¿de qué? De metilo, ¿está? De un grupo alquilo. Puede ser de arilo también, ¿está? Bueno, entonces, acetato de metilo, es un éster. ¿Qué les parece? Tiene el acetato de metilo tiene polaridad, porque acá hay un oxígeno que atrae más. Este atrae también en ese sentido, pero la atracción hacia el carbonilo es mayor. O sea que acá esta atracción es mayor que la atracción hacia este oxígeno. Entonces, toda la densidad va más hacia este oxígeno. Entonces, los momentos dipolares del ácido acá sería así. Se va hacia el carbono, pero acá empieza, ¿no es cierto? El oxígeno atrae el carbono, queda el delta más. Este atrae y queda el delta más acá. Esto se va hacia allá, ¿sí? Y ahí no más deja, ¿no es cierto? Este es mayor que este, ¿sí? Y acá hay pares de electrones, ¿sí? Que también producen una atracción. Entonces, la resultante, como es dividición SP2, entonces la molécula es así, ¿no es cierto? ¿Sí? Así, tiene esa forma. Entonces, la resultante, o sea que acá hay un ángulo, ¿no es cierto? Entonces, la resultante es en este sentido. El momento dipolar, alrededor de 1,5, no estoy seguro, pero en el ácido es 1,7 aproximadamente, es menor. 1,4, 1,5, o sea, tiene momento dipolar. Sin embargo, no forma puente de hidrógeno, o sea, no forma puente de hidrógeno.
Entonces, en cambio el ácido carboxílico sí. Entonces, el ácido carboxílico hasta, o sea, un ácido carboxílico hasta 4 carbonos es soluble en agua. ¿Por qué? Porque allí son más importantes los puentes hidrógenos, ¿está? Entre sí y con el agua. Entonces, en cambio, cuando acá este va a ser 1, 2, 3 carbonos, pero acá la presencia de este oxígeno ¿sí? hace que el peso molecular está en el límite entre soluble y no soluble, acetato de metilo, ¿sí? Hay que tener cuidado con los ésteres. Entonces, acá hay dipolo-dipolo, en esta parte es polar. ¿Sí? Tiene un solo carbono, puede tener una cierta solubilidad en agua. El ácido carboxílico hasta 4 carbonos es totalmente soluble en agua. Entonces, ¿por qué es soluble en agua esta? Porque seguramente hay puente de hidrógeno. Yo veo que acá hay un oxígeno que puede formar puente de hidrógeno. Acá puede formar puente de hidrógeno. ¿Ven? Forma puente de hidrógeno. Entonces, este oxígeno forma puente de hidrógeno con las moléculas de agua. El oxígeno también, con el hidrógeno de las moléculas de agua. El ácido forma puente de hidrógeno entre sí. Ya tenemos carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Sí? Y acá carbonilo. Y acá CH3. Esto tiene que mostrar en el ácido carboxílico. ¿Sí? Entonces, hasta 4 carbonos se vencen esto y se unen con el agua. ¿Sí? Se vencen las fuerzas y se forman nuevas fuerzas. ¿Sí? Este con el hidrógeno de las moléculas de agua. ¿Ah? Este oxígeno con el hidrógeno de las moléculas de agua. Este hidrógeno con el oxígeno. Este oxígeno con el hidrógeno. ¿Sí? Y este hidrógeno con el oxígeno. Y este así, ¿no es cierto? Entonces este va a ser totalmente soluble. Y este es acetato de metilo. ¿Sí? Este es muy probable que sea soluble, pero cuando tiene como no forma puente de hidrógenos con el agua, hay que tener cuidado acá en la cantidad. Los ésteres son insolubles. Por ejemplo, el acetato de etilo ya es insoluble. Forman dos fases. El acetato de etilo tiene 4 carbonos. Entonces, acetato de etilo. ¿Ven? Este es insoluble. Porque no forma puente de hidrógeno entre sí. Hay dipolo-dipolo, pero como hay 4 carbonos, estas son más importantes las fuerzas de Van der Waals. ¿Tá? Entonces, las fuerzas que mantienen unidad entre sí son fuerzas de Van der Waals, tiene 1, 2, 3, 4 carbonos, son importantes. Y dipolo-dipolo, acá 1,6, entonces dipolo-dipolo. Ahora, en cambio el agua, las fuerzas importantes son puente de hidrógeno. Entonces estas son diferentes las fuerzas a esta, entre sí. Por eso este es insoluble en agua. ¿Sí? Entonces, cuando las moléculas son pequeñas, tienen cierta solubilidad, pero son prácticamente insolubles cuando no hay puente de hidrógeno. ¿Ah? Entonces, en el caso de aldehídos y cetonas, vamos a ver. Entonces, un aldehído, este es el etanol. Esta no forma puentes de hidrógenos entre sí, porque no hay hidrógeno unido a oxígeno, entonces no forma puente de hidrógeno entre sí. Entonces, ¿qué forma? Forman dipolo permanente, hay fuerza de Van der Waals, pero más importantes son dipolo permanente. ¿Sí? Pero
como la molécula es pequeña, tiene dos carbonos más y puede formar puentes hidrógenos con el agua, acá, ¿ven? Entonces esta es soluble. ¿Ah? La acetona tiene 3 carbonos y el grupo carbonilo en la parte central. Entonces esa es totalmente soluble. Y es porque tiene solo 3 carbonos. En cambio el aldehído, que tiene un momento dipolar más bajo, 2,3 a 2,7. En cambio la acetona tiene mayor momento dipolar, ¿sí? Que va de 2,7 a 2,9. ¿Ah? Es debido a que acá este enlace es menos polar que este enlace, porque este es SP2, SP3, y acá SP2, el 1S. La idea también, sí, más debido a eso que a otro. ¿Sí? Entonces acá este carbono tiene 3 hidrógenos que le ceden electrones en esta dirección. ¿Sí? Acá un hidrógeno nomás, ¿no es cierto? Bueno, entonces este tiene momentos dipolares más bajos, entonces las fuerzas intermoleculares son dipolo-dipolo, fuerza de Van der Waals pequeña, acá también, dipolo-dipolo más fuerte, fuerza de Van der Waals más pequeña. ¿Sí? Este es totalmente soluble hasta 3 carbonos. Los puentes de hidrógeno con el agua serían así. Sí. O sea, este oxígeno del carbonilo tiene pares de electrones con el hidrógeno de las moléculas de agua. ¿Ven? Entonces, este es totalmente soluble. Y este, hasta 2 carbonos nomás es totalmente soluble. Debido a esto, momentos dipolares, los puentes de hidrógeno de estos serían más débiles. ¿Sí? Cuando mayor momento dipolar, puente de hidrógeno más fuerte, porque hay mayor densidad electrónica sobre el oxígeno, acá y acá. Entonces, en el aldehído, cuando tiene 3 carbonos, ya es parcialmente soluble. Por ejemplo, si esta es infinita, ¿no es cierto?, miscible con el agua, se solubiliza en todas las partes, 3 carbonos es parcialmente soluble y significa 20 gramos por ciento, ¿sí? A temperatura ambiente, o porque está tabulado las solubilidades de diferentes temperaturas, en caliente y en frío, ¿sí? No sé si entendieron, más o menos nomás, porque de entrada no pueden entender todo, sino vamos a repasar. A ver. Entonces, en todos los libros dice que lo semejante disuelve a lo semejante, o sea, que se refiere a la estructura, a las fuerzas intermoleculares. O sea, un compuesto, por ejemplo, que tenga un aldehído así, eso se llama 2 aldehídos juntos, el glioxal. ¿Sí? Es el glioxal. Entonces, ¿qué fuerzas hay acá? Ahí, ¿cómo están ubicados los carbonilos? A ver, un momento dipolar así, ¿no es cierto? O sea, hay dipolos acá. Delta menos, delta más, delta menos, delta más. Hay dipolos. Y hay fuerza de Van der Waals. Y no hay puentes de hidrógeno entre sí, no hay puentes de hidrógeno. En cambio, en el agua, las fuerzas más grandes son los puentes de hidrógeno. ¿Ah? Y acá no hay puente de hidrógeno, entonces no se solubiliza. ¿Entienden? O sea, si se solubiliza, la solubilidad es muy poca, ¿no es cierto? Es parcial. Vamos a ver, cuando no se solubiliza en agua, se va a solubilizar en otro solvente en donde las fuerzas intermoleculares son similares. Por ejemplo, el glioxal, en donde no hay puente de hidrógeno, no se solubiliza en agua, se va a solubilizar muy poco. Pero en el éter, sí, porque en el éter etílico la fuerza
de Van der Waals son más importantes. Hay dipolo también, pero entonces son iguales. Ahora el cloroformo. El cloroformo, tenemos cloro, cloro, cloro. Acá hay un hidrógeno. En el cloroformo el momento dipolar va en este sentido, así, eso es un momento dipolar de enlace. ¿Sí? Entonces acá yo vemos que se suma, acá se suman, y este va en sentido contrario. ¿Sí? Entonces el momento dipolar igual a 1 aproximadamente, 1,1 débil. Es bajísimo, este se considera bajo. En el éter es de 1,2 débil. ¿Sí? Este en el éter. Entonces, como el momento dipolar bajo, entonces predominan las fuerzas de Van der Waals. Entonces acá tenemos 3 capas, ¿sí? Con 7 electrones en la última capa, acá hay 2 electrones, acá hay 6. La última capa, hay que cuentar todos los electrones que tiene tiene 3 capas de electrones, 3 capas, los electrones de enlace. Entonces tiene una forma, ¿no es cierto? Este tiene una forma compacta. Bueno, entonces las fuerzas más importantes acá son las de Van der Waals. Van der Waals. Esas son las más importantes. Igual que en el éter. En el éter etílico también son más importantes las fuerzas de Van der Waals. Entonces en eso se van a solubilizar los compuestos que tienen moleculares semejantes, o sea que en las que predominan las fuerzas Van der Waals. Se van a solubilizar en el cloroformo, en el éter etílico. ¿Sí? Bueno. Listo, podemos hacer un ejercicio más, ¿sí? Bueno, entonces, vemos que acá en la guía hay un montón de ejemplos. Entonces lo que podemos ver es los halógenos. Los halógenos son bromo, cloro, ¿sí? Cloro, yodo. Bueno, eso está en la misma columna de la tabla, ¿no es cierto? En el segundo periodo tenemos el flúor, en el tercer periodo tenemos el cloro, después tenemos el bromo y en el último el yodo. Entonces, el flúor en el segundo periodo está junto con el carbono, el nitrógeno, el oxígeno. Entonces se comporta similarmente a esto, ¿sí? Entonces vamos a tener, cuando hay flúor y hay hidrógeno unido al flúor, hay fuentes de hidrógeno. Cuando hay hidrógeno unido al oxígeno, tal como agua, alcohol, ácido carboxílico, acá hay fuente de hidrógeno. Este es fluoruro de hidrógeno, por ejemplo. El nitrógeno, amoníaco y las aminas. En el carbono no hay hidrógeno unido. El carbono no forma fuente de hidrógeno. Entonces, el cloro tiene más cantidad de electrones, entonces en el caso del cloroformo. Pero cuando hay un ejemplo cuando hay un metilo unido al cloro, y después si tenemos bromo unido al metilo y el yodo unido al metilo, ¿cuál es el punto de ebullición? ¿Cuál tiene mayor punto de ebullición? ¿Cuál es más importante? En el caso del cloro de bromo, ¿la electronegatividad o la polarizabilidad? Entonces, para estos elementos, estos tres, es más importante la polarizabilidad. Y para este es la electronegatividad. Igual que oxígeno y nitrógeno, ¿sí? Electronegatividad es más importante. Entonces, polarizabilidad es la capacidad de... Como los electrones en la última capa están en el tercer periodo, o sea, tiene 3 capas de electrones, entonces los electrones tenemos el 2 bueno, el 2sp3 después 3sp3, ahí están los electrones. En cambio en el bromo tenemos el 2sp3, 3sp3 y el 4sp3, ¿no es cierto? Acá están. Y en el yodo más todavía. ¿Sí? Acá hay el 5S, después están
bueno, ya saben, sp3 con donde forman los enlaces. Entonces, esos electrones están más lejos, ¿sí? Están menos atraídos por el núcleo, donde se encuentran los protones. Entonces, estos de más lejos se mueven con más facilidad, están menos atraídos. Entonces, es capaz de formar la nube electrónica de los electrones, que pueden distorsionar o deformar, entonces, para formar dipolos inducidos más fácilmente acá. ¿Está? Entonces, acá mayor fuerza, donde hay átomos de yodo así, ¿sí? Acá hay mayor fuerza de Van der Waals, y acá hay mayor fuerza de Van der Waals. Entonces, eso afecta entonces al punto de ebullición y también al punto de fusión, ¿sí? por la polarizabilidad. ¿Está? Bueno, y acá ya le hablé que cuando hay flujo atrae fuertemente, porque es más electronegativo y disminuye la polarizabilidad de los electrones de la cadena carbonada. ¿Sí? Eso era también en un ejemplo que está en la guía. Bueno, entonces, si tenemos el amoníaco, el amoníaco tiene estas formas, ¿sí? Si tenemos un nitrógeno, pero en lugar de hidrógeno tenemos flúor, ¿sí? ¿Cuál es líquido asociado? Líquido asociado cuando están en estado líquido, eso no es el tocar, eso está en gas, este muy probablemente sea un gas. Pero líquidos asociados son los líquidos que presentan, o sea, muchas moléculas presentan puente de hidrógeno. ¿Sí? Eso pues yo no las había explicado. Entonces, eso es cuando está en estado líquido, ¿cierto? Bueno, cuando puente de hidrógeno entre sí. Ahora, el momento dipolar, si se le pregunta cuál presenta mayor el momento dipolar, entonces muestran, el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, entonces los momentos dipolares van hacia el nitrógeno, y este par de electrones genera un momento dipolar, ¿cierto? Entonces queda delta menos y acá delta más, entonces tiene un momento dipolar así, ¿cierto? En cambio en el flúor, el momento dipolar es re bajo, 0,2, y este tiene alto, 1,5, ponen alto. Cambio este 0,2, ¿por qué? Porque se opone, este momento dipolar debido al par de electrones se opone al momento dipolar nitrógeno-flúor. Están todos dirigidos. Acá hay una resultante hacia abajo y acá hacia arriba, debido al par de electrones, entonces se restan. Este momento dipolar pequeño se le resta a este grande, entonces al restarle queda así, ¿no? Este momento dipolar. ¿Ah? Se restan entonces. Se restan los momentos dipolares del gas. ¿Ah? Entonces, debido a eso, las más importantes son las fuerzas de Van der Waals acá. ¿Hay puente de hidrógeno? No hay, porque no hay ningún hidrógeno unido al flúor. ¿Ah? No hay puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque no hay ni un hidrógeno ni un flúor. O sea que entre sí no hay puente de hidrógeno. Acá, ¿hay puente de hidrógeno? Sí, porque hay hidrógeno debido al elemento del segundo periodo, ¿no es cierto? Que es hidrógeno. Entonces acá hay un puente de hidrógeno entre sí, que sería con ese par de electrones con un hidrógeno de otra molécula de amoníaco. ¿Ven? Acá un puente de hidrógeno, un puente de hidrógeno, un puente de hidrógeno, acá con el nitrógeno. En cambio acá no hay puente de hidrógeno, son las fuerzas de Van der Waals. ¿Sí? Y ahora, ¿cuál es la solubilidad con el agua? ¿Cuál es más soluble? ¿Este o este? Entonces ustedes piensan que este tiene 3 pares de electrones para formar puente de hidrógeno con las moléculas de agua. ¿Ven? Entonces,
acá vemos que hay un par de electrones, otro par y al otro par. Entonces con un par, con el otro par forma otro puente de hidrógeno. Con el otro par acá forma otro puente de hidrógeno. Por cada flúor hay 3, es capaz de formar 3 puentes de hidrógeno. O sea, él dona, separa electrones a los hidrógenos de las moléculas de agua. ¿Sí? Acá otro y acá otro. Lo mismo pasa acá. ¿Sí? Entonces este forma más puentes de hidrógeno. Y acá se separa electrones con el hidrógeno de las moléculas de agua. ¿Sí? Acá forma más puentes de hidrógeno con el agua. Entonces este va a ser más soluble en agua que este. Porque este tiene una posibilidad con el agua, otra y otra, 4. Y este tiene mucho más. ¿Ven? Esa es solubilidad entonces. Bueno, vamos a dar por finalizada la clase entonces.